Buen día, queridos hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos agradecidos a Dios porque un domingo más nos permite juntarnos para mirar su palabra, para escudriñarla y para atesorarla también en nuestros corazones, ¿no? Qué buena oportunidad que el Señor nos da para que en familia, no solamente los mayores, sino también los chicos, puedan participar y escuchar la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y bueno, un gozo grande nuevamente poder estar conectados de esta manera y en este día que es tan importante para nosotros, que es el Día del Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 112, Prosperidad del que teme a Jehová. Vamos a leerlo todos juntos como acostumbramos. Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. 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 Este Salmo 112, prosperidad del que teme a Jehová. Podemos ver el Salmo 111 y el 112 son un conjunto. Y cada uno consta de 10 versículos y contiene 22 líneas o frases que cada una comienza con una letra del alfabeto hebreo en su forma alfabética. Y desarrolla, el Salmo 112 desarrolla el último versículo del Salmo 111. El temor de Dios es el camino hacia la prosperidad verdadera. Qué hermoso el tema, ¿no?, de este salmo. El temor de Dios es el camino hacia la prosperidad verdadera. El Salmo 111 se ocupa del carácter de Dios. El Salmo 112 del carácter del hombre piadoso. El orden alfabético o acróstico indica que son salmos de sabiduría. Y el epígrafe o título, que es Aleluya, ya todos sabemos qué quiere decir Aleluya porque lo hemos visto en otros salmos. Alabado sea Jehová. Gloria al Señor. El primer versículo dice, bienaventurado el hombre que tiene a Jehová. Los salmos 111 y 112 pueden haber sido compuestos juntos y están colocados juntos en la colección de salmos, pero parece que fueron colocados juntos a propósito, porque fueron escritos juntos. El Salmo 111 termina con la idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el Salmo 112 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová.
Así que miren qué importante que es el temor al Señor. El salmista explica las bendiciones de aquellos que temen a Jehová. Y el temor del que habla de la Biblia ya sabemos cuál es. No es el miedo a Dios, sino el temor reverente. Estamos en reverencia delante de nuestro Dios. Lo reverenciamos con todo nuestro corazón. La otra parte del versículo 1 dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este salmo, como dijimos, habla de aquellos que se deleitan en cumplir los mandamientos de Dios. El hombre que teme a Dios es liberado de todos los temores. Y lo podemos decir porque también lo experimentamos, porque somos temerosos de Dios y porque somos reverentes a Dios y porque hacemos la voluntad de Dios. Sabemos que esto nos ayuda y nos libera de todos los temores que nos puedan estar rodeando en este mundo, que hay muchos peligros, muchos riesgos, entonces el ser humano tiene mucho temor. Pero cuando somos temerosos de Dios y Él está en nosotros, ese temer a Dios hace que no tengamos temor a las cosas que nos rodean. El hombre que se deleita en los mandamientos de Dios es liberado de los deseos mundanos por cosas mundanas, ¿no? Entonces, si nos deleitamos en el Señor, si nos deleitamos en su palabra, si nos deleitamos en sus obras, todo lo que el mundo nos ofrece queda de lado. No nos interesa, no nos importa, porque tenemos otros principios y otros valores que nos llevan al temor de Dios y a deleitarnos en su palabra, en sus bendiciones y a deleitarnos en Él. Por eso estamos apartados de las cosas del mundo que no nos convienen. Ahora, otra de las cosas es, no es suficiente temer a Dios, también debemos amarlo. Y sí, tenemos que temer a Dios, pero también lo tenemos que amar. El temor nos aparta del mal y el amor nos lleva a la obediencia. Porque amamos a Dios, porque amamos al Señor, le obedecemos. ¿De qué manera le obedecemos? Cumpliendo su palabra. Gloria al Señor. El versículo 2 nos dice que su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Además de ser, refiriéndonos a las personas que son temerosas de Dios, además de ser bendecidos ellos, también son bendecidos, es bendecida toda su descendencia. Y lo apreciamos, porque nos damos cuenta que cuando obedecemos al Señor, cuando amamos al Señor, cuando tememos al Señor, la bendición llega al hogar, llega a la familia, y todos los que componen esa familia y todos los que nos rodean son bendecidos de la misma manera que somos bendecidos nosotros. No solamente son bendecidos por lo que Dios bendice a cada uno en forma personal y particular, sino que también son bendecidos por las virtudes de las que se han hecho acreedores sus padres o sus mayores. Si miramos el Salmo 25:13, dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, si nosotros como mayores somos obedientes al Señor,
amamos a Dios y enseñamos a todos los que nos rodean a hacer lo mismo, todos vamos a ser bendecidos, nosotros y los que vienen tras de nosotros también. Allí dice que su descendencia será poderosa, y poderosa aquí significa próspera, ¿no? Poderosa es próspera, con prosperidad, y no solamente de prosperidad material, sino también de prosperidad espiritual, que es mucho mejor. Entonces sabemos que gozaremos de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos si realmente somos temerosos y obedientes a su palabra. Y eso que nosotros hacemos lo vamos transmitiendo y lo vamos enseñando a todos los que nos rodean y a los que vienen tras nuestro. Yo siempre pienso que uno enseña con sus actitudes. Podemos enseñar bien si estamos encuadrados en la palabra del Señor y podemos enseñar mal si estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a encuadrar nuestras vidas de manera que lo que nosotros enseñemos sea de bendición, sea productivo y sea de prosperidad, tanto material como espiritual, para todos los que nos rodean. Amén. Amén. El versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El salmista pronuncia una bendición sobre la prosperidad del creyente que teme al Señor. Su vida de obediencia y honor a Dios proveerán también bendición sobre todas las necesidades que pueda haber en su casa. Si entendemos el texto espiritualmente, es verdad que riquezas puede referirse también al gozo. Amén. Y podemos decir que el corazón alegrado por el favor que viene de Dios es rico en todos los sentidos en lo que se refiere a la felicidad. Porque el gozo del Señor inunda nuestros corazones y realmente podemos gozarnos en la presencia de Dios y por la provisión que Dios da. Como escuchamos recién, no solo en lo material, que es el que suple todas nuestras necesidades, sino también en lo espiritual, trayéndonos paz, gozo, fortaleza de espíritu, todas esas bendiciones que son espirituales también. Su justicia permanece para siempre. Es la posición general de los autores sapienciales en el Antiguo Testamento con respecto al hecho de que la justicia y las recompensas materiales generalmente están relacionadas. Justicia, aquí, como en el versículo que leemos más adelante, el versículo 9, se refiere a la generosidad al dar de una persona que teme al Señor. Las dos palabras del griego que se usan para justicia son usadas constantemente para decir no solamente o expresar justicia, sino también virtud y honradez, sino también beneficencias o caridad u ofrendas. Y puede que en este sentido estén aplicadas en el salmo que estamos leyendo. El versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. En tanto que estamos en la tierra, estamos sometidos a una triple oscuridad. La oscuridad del error, la oscuridad de la aflicción y la oscuridad de la muerte. Pero para disipar esta oscuridad, Dios nos bendice a través de su palabra, con una triple luz. Así como hay una triple oscuridad, la del error, la de la aflicción y la de la muerte, hay una triple luz, que es la luz de la verdad. La palabra de Dios nos muestra la verdad de Dios y nos revela la verdad de Dios. La luz del consuelo. La palabra de Dios nos consuela, porque a través del Espíritu Santo esa palabra realmente consuela nuestros corazones y nos fortalece. Y nos revela también la luz de la vida. Qué importante esto, que podamos realmente comprender. El texto
se complementa en la segunda parte y dice, hablando del creyente, ¿no? O hablando de nosotros, es clemente, misericordioso y justo. Esto se dice de Dios en el capítulo, o en el Salmo anterior, en el Salmo 111, el versículo 4, justamente usa las mismas palabras, clemente, misericordioso y justo. Clemente significa compasivo. En este Salmo las mismas palabras no están referidas a Dios, sino que son usadas respecto a su siervo. Con ello nos enseña que cuando Dios hace a un hombre recto, lo hace como Él mismo. De hecho, sabemos que el Señor, o el propósito de Dios, es que nosotros podamos ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. De tal manera que las virtudes que sobresalen y que las vemos en el Señor, son las virtudes que también deben sobresalir en nuestra vida y deben verse en nuestra vida también. Amén. El versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquellos que temen al Señor son bendecidos con sabiduría para administrar bien lo que el Señor les da. En el Salmo 111:10, la segunda parte, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y nosotros sabemos que el Señor da sabiduría para administrar, ¿no? lo que recibimos, lo que Él nos da. Nos ayuda a distribuir, porque cada vez que tenemos que tomar una decisión o tenemos que hacer algo, oramos y pedimos su guía, y Él nos va guiando y nos va enseñando la mejor manera de administrar nuestros recursos, sean muchos o sean pocos. Él siempre va a hacer que eso que nos da nos alcance, nos rinda y sea prosperado. El hombre recto gobierna sus asuntos con juicio, no obteniendo riquezas de manera deshonesta, no desperdiciando ni derrochando, porque tenemos que saber valorar y saber cuidar lo que el Señor nos da. No es bueno. Vieron como en la palabra en tantos lugares encontramos ejemplos de que el Señor Jesús siempre cuidó y no derrochó, no tiró, sino administró. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Ni tampoco retener con avaricia lo que Él nos da, porque mientras nosotros retenemos con avaricia, que no nos sirve para nada, hay otras tantas personas que de pronto tienen grandes necesidades. Y lo que el Señor quiere, como dice en la primera parte del texto, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Él quiere que seamos generosos y que no guardemos todo para nosotros, sino que seamos abiertos, con un corazón abierto, generoso, para poder ayudar a otros. Así como Él ayudaba a la gente, así tenemos que ser nosotros ayudadores, generosos. El versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Cuando una persona es recta en su forma de ser, rectitud en su carácter, rectitud en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse a los demás, disfruta de buena y segura reputación. ¿Vieron cuando hay en el barrio o en algún lugar determinado alguna persona que es
uno ve que es recta, es correcta en su manera de hablar, de conducirse, de dirigirse. Es como que lo miramos con otros ojos y le tenemos una consideración diferente, porque la persona recta, y especialmente cuando es temerosa de Dios y recta en su manera de conducirse, tiene buena reputación, y más eso tiene que ser entre los creyentes, ¿no es cierto? Qué hermoso cuando vemos que los creyentes son personas de rectitud y que viven de acuerdo a la palabra del Señor. Por su forma de actuar, por su buena conducta, por su buen testimonio, dejará un recuerdo duradero. Esas personas que uno las recuerda, aunque ellas no estén, se hayan ido con el Señor, pero siempre recordamos su manera de ser y su manera de actuar. Y no solamente eso, sino que también, si fue una persona generosa, lo recordamos con amor y con afecto por su generosidad. Y porque si tuvo un corazón dadivoso, eso hace que todo el mundo lo recuerde. Si leemos 2 Pedro capítulo 1 y versículo 10, por lo demás, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Los versículos 7 y 8, el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Las malas noticias siempre nos rodean, esas noticias que uno a lo mejor las considera negativas y nos llegan, tal vez a diario, las malas noticias que pueden llegar de la familia, de la salud, de los negocios, de la cultura que nos rodea, que es tan invasiva y presiona tanto. Aún así, el que teme al Señor no tendrá temor. Aunque lleguen cosas que son negativas, y hoy en día estamos acostumbrados a recibir noticias y escuchar noticias que a veces no son muy alentadoras y sin embargo no debe producirnos temor. Tenemos que, como dice aquí, nuestro corazón tiene que estar confiado en el Señor. Aún así, no puede haber malas noticias para el alma que ha fijado su confianza en el Señor. Si las malas noticias fueran a venir, estas no pueden ser malignas si nuestro corazón se mantiene confiando y realmente teniendo nuestra fe puesta en el Señor. Amén. Porque tal confianza dice que nos hace creer que a los que aman a Dios, amén, todas las cosas, esas negativas o esas que creemos que son malas, en definitiva, nos van a ayudar para bien, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 28. Entonces, qué importante esto, ¿no? Puede ser que escuchemos tantas cosas que no son tal vez halagüeñas, pero sin embargo, que el Señor nos ayude porque Él es el que puede hacer que esas cosas puedan ser de bendición para nuestra vida. El versículo 8 dice, asegurado está su corazón, no temerá, y dice en la última parte, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Aunque sufra adversidades, no le quitan la calma, no se desespera, no pierde la paz. Amén. Pues su confianza está puesta en el Señor y Él nos va a ayudar a sobrellevarlas con fortaleza de ánimo. Qué importante esto, ¿no? Que teniendo la ayuda del Señor, aunque haya cosas que sean adversas, sin embargo, el Señor nos va a ayudar a sobrellevarlas fortalecidos por la gracia de Dios. Quien teme a Dios no teme ni a nadie ni a nada más. Y esto es una cosa muy importante. El que teme a Dios no puede temer ni a nadie ni a nada. Y esto es algo que lo tenemos que tener grabado en nuestro corazón. La fe en Dios es el remedio más eficaz para afianzar nuestro ánimo, nuestra entereza frente a las situaciones que tenemos
que enfrentar. No es extraño que tal persona pueda mirar a sus adversidades y a sus adversarios inclusive, seguro de que tendrá la victoria en todas las cosas. Esto es importante. Gloria a Dios. Tal vez las cosas vistas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista natural, a lo mejor hacen temer o hacen desconfiar. Sin embargo, cuando confiamos y creemos en el Señor, seguramente sabemos que el Señor nos dará finalmente la victoria en todas las cosas. Dice el texto, su corazón está firme, seguro que realmente el Señor nos dará esa bendición, y aunque esté el enemigo detrás de todo esto, el Señor realmente nos dará la victoria sobre todas las fuerzas del mal, como dice la palabra. Gloria a Dios. Amén. El versículo 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El apóstol Pablo cita este versículo del Salmo 112, 9, y lo encontramos en 2 de Corintios 9, 9, y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bien, el apóstol Pablo decía, repetía estas palabras, el texto del Salmo 112, con el propósito de motivar a los cristianos a ser generosos y ayudar a los demás, ayudar a los necesitados, ¿no? Para que todo lo que ellos habían recibido de parte de Dios también tuvieran la capacidad de distribuirlo y compartirlo con aquellos que tenían menos. ¿Qué les parece? Es lo que nos pasa hoy día a nosotros. Dios nos da, y lo que Él nos da lo podemos compartir con otros que tienen menos, y así todos tenemos. ¿Qué les parece? Esta es una de las marcas de un hombre temeroso de Dios. Si miramos el mundo actual, en el mundo de hoy hay mucho acopio, muchos que juntan, pero poca distribución, ¿no? Muchos que juntan para sí, pero que no comparten, no distribuyen. Se alegran al ser bendecidos por lo que recibieron, pero raramente disfrutan la alegría de dar. Y yo les puedo decir que cuando uno comparte lo que Dios nos da con otros, es una bendición tan grande y tan maravillosa que no se puede explicar la alegría y el gozo que trae al corazón el poder ser dadivoso y compartir lo que tenemos. Es muy hermoso poder hacerlo. Y en la palabra, en Hechos 20:35, nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bueno tomar esa palabra y ponerla en práctica, porque no solamente nos va a traer gozo y alegría, sino que Dios, al ver un corazón abierto y dadivoso, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones para que sobreabunden. Amén. Amén. El último versículo, el 10, dice, lo verá el impío, está hablando de que verá al justo, ¿no? Y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este último versículo expresa de modo bien patente el contraste entre el justo y el impío, haciendo la bendición del hombre piadoso más notable. Dos cosas atormentan a los impíos. Una de ellas, la felicidad de los rectos. Les irritará ver que aquellos a quienes odian, o los tenían en poco, o los trataban de arruinar o de perjudicar, son los que Dios ha favorecido con su gracia. Amén.
Gloria al Señor. Y la segunda cosa es su propia miseria, pues lo que tanto deseaban y de lo que se habían apoderado tal vez hasta por medios injustos, eso perecerá y les será totalmente arrebatado. El impío verá primero el ejemplo de los santos para su propia condenación y por fin contemplará la dicha de los piadosos, lo cual aumentará su desgracia eterna. Qué triste, ¿no? Qué situación tan amarga, qué situación tan desgraciada. El hijo de ira se verá obligado a presenciar la bienaventuranza de los justos. Aunque la vista le haga crujir los dientes en su corazón, se angustiará, se enfurecerá, se lamentará e irritará, como dice el versículo, pero no podrá impedirlo, porque la bendición de Dios es segura y es efectiva. Amén. Para aquellos que son suyos, dice la palabra. Gracias, entonces, Señor. Qué importante esto, ¿no? Por eso es que no hay felicidad para el impío, y aunque haga todo lo posible por destruir al justo, finalmente el Señor estará obrando y estará poniendo las cosas en el lugar que corresponda. Amén. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude para que podamos realmente vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos. Gloria y un día heredemos todas aquellas cosas preciosas, grandísimas y preciosas, como dice la palabra, que nos tiene reservada en los cielos para nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, y así termina el Salmo de hoy, el Salmo 112, y la frase que va a quedar va a ser: su justicia permanece para siempre. ¿Lo decimos todos juntos? Amén. Su justicia permanece para siempre. Gloria Amén. a Dios. Vamos a hacer la oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra y saber, Señor, que tú nos has dado la bendición, el privilegio de ser tuyo, Señor, de poder caminar en tus caminos, obedecer, temer tu nombre, Señor, y saber que toda esta bendición está para aquellos que te temen, para aquellos que son fieles a ti. Gracias por todas las bendiciones recibidas y ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, así como recibimos de gracia, poder dar de gracia, Amén. Señor, con un espíritu, Señor, abierto, con un espíritu generoso, poder también compartir aquellas cosas que tú nos das con amor, con misericordia. Amén. Y con esa gran, Señor, bendición que tú derramas sobre nuestra vida, que es mucho más de lo que merecemos. Y, Señor, por esto te damos muchas gracias. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber podido escuchar tu palabra, Señor. Y gracias por esta palabra que cada vez que la abrimos habla a nuestros corazones. Pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos fortalezcas, que la podamos comprender, que la podamos poner por obra, Señor. Que nos ayudes a ser temerosos de ti, Señor, sabiendo que vamos a tener tu bendición asegurada, bendito Dios. Danos un corazón generoso para que podamos ser dadivosos con los demás, Señor, sabiendo que esto nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae tu bendición y tu prosperidad, Señor eterno. Ayúdanos y guíanos, que tu Espíritu Santo haga en nuestros corazones esa obra perfecta y completa, Señor, para que seamos buenos hijos tuyos, Señor, y que dejemos un hermoso testimonio para que en el día de mañana otros nos puedan recordar. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gloria Jesús. a Dios. Gracias, Señor. Repetimos nuevamente, su justicia permanece para siempre. Y esta noche, a las 22 horas, nos reunimos nuevamente para nuestro culto y poder gozarnos todos unidos, cantar con los hermanos, las alabanzas y orar y escuchar la palabra. Que el Señor esté bendiciendo ese tiempo tan hermoso y tan esperado, que realmente podamos reunirnos para compartir las bendiciones del Señor. Amén, hermanos. Agradecidos a Dios que hasta aquí nos ayudó, que hasta aquí nos guardó,
y bueno, gozosos por poder ser sus hijos. Y les deseamos que tengan un hermoso día del Señor, que lo disfruten en familia. Y queremos especialmente mandarle un beso y un saludito a Gabriel Ruiz, que está pasando por una nanita. Entonces le mandamos un saludo, Gaby. Te oramos por vos y sabemos que el Señor te va a fortalecer y te va a ayudar. Y un beso a Ruth y también a Mateo. Que Dios los bendiga mucho y luego nos volvemos a encontrar.